saludarlos por este medio. En un momento en el que tenemos que ser particularmente fraternales, particularmente solidarios con la situación de la pandemia. Espero que sus allegados, sus familiares estén bien de salud, que ustedes mismos lo estén. De antemano pongo a disposición al Instituto Interamericano de Derechos Humanos para cualquier cosa en la que podamos apoyar en estas situaciones. El COVID está siendo un tema de estudio, un tema de derechos humanos que estamos estudiando aquí en el IDH, porque está evidenciando muchas desigualdades. Entonces, de antemano pongo a disposición todos los productos que vayamos generando. Antes de hacer un breve contexto de por qué estamos acá y el motivo de la sesión, yo quiero agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras por todo el apoyo que nos ha brindado en los temas logísticos y de convocatoria. Y quisiera confirmar la participación de la viceministra Jacqueline Ancheta, de la Subsecretaría de Promoción de los Derechos Humanos. A ella la más cordial bienvenida y un agradecimiento muy profundo. Entiendo que nos va a dar unas palabras de bienvenida y recibimiento. Entonces, no sé si la tenemos ya presente. Humberto. Lari, ¿cómo se llama para ubicarla? Ajá, ya que Ancheta. Te lo paso en el chat para habilitarle el micrófono. Okay. Sí, me parece que está como Jackie Ancheta. Creo que ya tiene el micrófono. Sí. Okay. Muy buenos días, tengan todos. Es un placer para mí acompañarles el día de hoy en este seminario de socialización de los principios rectores de empresas y derechos humanos, el cual logra conglomerar actores importantes tanto de sociedad civil, sector privado y del sector público. Muchas gracias a Humberto, muchas gracias Larisa, y muchas gracias también a la doctora Daniel Pamplona, quienes pues estarán el día de hoy dirigiendo este seminario. Especialmente queremos agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por la coordinación de este seminario, quienes por medio de su mandato como entidad especializada y autónoma, genera y promueve estos espacios de desarrollo de capacidades que suman a la realización de los derechos humanos y a la prevención de violaciones en nuestra región. La Secretaría de Derechos Humanos como órgano estatal responsable en promover el respeto y la protección y garantía de los derechos humanos como el ente rector y coordinador de la ejecución de la política pública y el Plan Acción en Derechos Humanos y consciente de la importancia de la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, promueve espacios para el fortalecimiento de los derechos humanos y de las capacidades y espacios de reflexión para promover las capacidades y nos permite compartir puntos de convergencia entre los diferentes actores en el país. Este seminario, sin duda alguna, nos dará la oportunidad de explorar herramientas que nos permitan identificar acciones exigibles tanto a la empresa, al Estado, para respetar, proteger los derechos humanos y lograr una reparación efectiva en el caso de algunas violaciones en las actividades empresariales. En el actual contexto, no debemos de reducir los esfuerzos para impulsar los principios rectores, ya que es vital proteger a los trabajadores que son más vulnerables en este contexto. Es así que motivamos e invitamos al sector privado a aprovechar este momento para poder forjar una nueva normalidad de respeto empresarial por los derechos humanos, basado en el estándar acordado globalmente en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Finalmente, animo a todos los participantes que a lo largo de estos 2 días podamos crear un espacio de entera confianza y de total aprendizaje para lograr ese intercambio de ideas y experiencias y reiterar mi agradecimiento nuevamente a los organizadores del evento por contar y confiar en la Secretaría de Derechos Humanos para poderles acompañar. Muchas gracias.
Gracias, viceministra. Complementando un poco lo que nos decía la viceministra, para los y las que no nos conocen, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es una institución internacional autónoma de carácter académico que se dedica a la educación en derechos humanos. En ese sentido, somos como el brazo académico de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que quiere es promover todos los instrumentos, la doctrina, la jurisprudencia, las convenciones, los convenios y protocolos emanados del sistema interamericano, enseñárselos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y a los tomadores de decisiones para que los apliquen y en ese sentido prevenir que lleguen casos a la Corte. Ese es como nuestro mandato principal. Esta actividad la hacemos con el apoyo de la cooperación sueca. Nosotros trabajamos con cooperación internacional y los nórdicos, Suecia, Dinamarca y Noruega siempre han sido socios muy importantes. Atendiendo a las prioridades de la cooperación sueca, desarrollamos en 2018 un proyecto dirigido a promover los instrumentos que protegen a los defensores y defensoras del medio ambiente. Así fue como surgió, digamos, esta idea. Lo primero que hicimos fue diagnosticar la situación en Honduras y Guatemala, que son los países prioritarios de la cooperación, diagnosticar los problemas que tienen defensores y defensoras de ambiente en la región, y bueno, uno de ellos es la relación que han tenido con las empresas y con los grandes proyectos de infraestructura y de explotación de recursos ambientales, que muchas veces perjudica a comunidades campesinas y poblaciones indígenas. Entonces, el IDH decidió incursionar en este tema, viendo qué instrumentos podrían comprometer a las empresas y a los estados, para que, digamos, para que garanticen que las empresas tengan un rol de promoción de derechos humanos. Humberto nos ha acompañado en todo este proceso. Publicamos una investigación con él en 2018, hace como 2 años, y después de esto, para este proyecto en particular, hicimos como una línea de base que generó esta herramienta, esta publicación, que es la que les queremos presentar hoy, que se llama Herramienta de Diagnóstico sobre la implementación de las obligaciones internacionales de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. La produjimos el año pasado y este año pues quisimos darle salida, quisimos ponerla a disposición de ustedes para que lo utilicen. La idea es que sea útil para generar indicadores, para finalmente elaborar planes nacionales de derechos humanos y empresas, con la asistencia técnica, por supuesto, del IDH, si así fuera necesario. Entonces, la dinámica de estos 2 días de trabajo va a ser clases, digamos, exposiciones con el autor de esta publicación y con el especialista del IDH en este proceso, que es Humberto Cantú. Él es doctor en Derecho por la universidad, bueno, yo no la sé pronunciar nunca, es doctor en Derecho y profesor de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y director ejecutivo de su Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Lo va a estar acompañando también en la moderación de las sesiones Daniel Pamplona, que es doctora en Derecho y profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Ellos van a hacer una introducción de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos para que conozcamos más o menos de qué se trata. Después vamos a hacer una presentación de la herramienta de diagnóstico estructural, que es la publicación de la que les hablaba. Y después un breve trabajo en grupos para identificar retos y desafíos en la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Mañana va a ser una dinámica parecida, las sesiones duran 2 horas y media. Entonces, en este momento estamos conectadas 82 personas, dado que somos bastantes y el trabajo de grupo pues queremos aprovechar, digamos, la discusión, esa va a ser nuestra prioridad, escucharlos a ustedes. Entonces, para no quitar más tiempo a la sustancia del seminario, le doy la palabra a Humberto. Perdón, una aclaración, ahorita los micrófonos de ustedes van a estar silenciados, pero pueden levantar la mano, pedir la palabra por el chat en cualquier momento. Yo y nuestros técnicos vamos a estar pendientes de darles la palabra si tienen alguna intervención. Humberto, adelante. Muy bien, muchas gracias, Larisa. Buenos días a todas y todos. Y primero que nada quiero agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos y en particular a la viceministra Anchekta por su
apoyo en la realización de esta actividad, usted, su equipo, César Jauregui y demás colegas con los que venimos trabajando desde hace pues ya algún tiempo y para esta actividad en particular hace varias semanas. Y también quiero aprovechar para agradecer, primero que nada, bueno, a mi colega y amiga de siempre, Dani Pamplona, por su apoyo en esta actividad. Yo diría, sin temor a equivocarme, la principal experta brasileña en tema de empresas y derechos humanos. Y también, obviamente, a otros colegas que nos acompañan de forma particular para esta sesión, como Javier López Padilla, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias, Javier, por tu apoyo en esta ocasión. Y ciertamente al Instituto Interamericano por alojar y hospedar esta iniciativa muy importante para la región latinoamericana, particularmente para Centroamérica, sobre cómo podemos trabajar sobre la base de los principios rectores para construir mejores políticas, mejor legislación que permitan la realización de los derechos en el contexto de las actividades empresariales. Lo que vamos a hacer el día de hoy, para empezar, tenemos prácticamente una hora para esto, es una pequeña introducción, primero sobre los principios rectores, para quienes tal vez no estén tan familiarizadas o familiarizados con este tema, y en acto seguido una breve presentación también de la herramienta de diagnóstico que se desarrolló el año pasado. Les daré un poco más de detalles sobre eso en unos minutos más. Y a partir de ahí vamos a pasar a la actividad. Si hay preguntas o comentarios que quieran aportar, unos 5 minutos, tal vez alcance para 2 o 3, y luego ya continuaremos con lo que está en la agenda. Bien, déjenme para empezar, cargo aquí en la pantalla la presentación. Y la lógica de esto es esta presentación que damos en equipo, tanto la doctora Daniela Pamplona como su servidor, desde la directiva de la rama latinoamericana, perdón, cambió el nombre hace poco, Academia Latinoamericana sobre Derechos Humanos y Empresas, que es parte de la Global Business and Human Rights Scholars Association, en conjunto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Quiero empezar hablando un poco de la relación que existe entre las empresas y los derechos humanos, porque usualmente hay algunas dudas sobre por qué se da esta discusión. ¿Por qué hablar de empresas y derechos humanos? Sí, tradicionalmente hemos visto que las dos usualmente no van en el mismo canal ni en la misma línea, incluso en el mismo renglón. Las dos palabras, o bueno, las tres palabras en este caso, son difíciles de digerir muchas veces. La relación muchas veces se entiende como una en el ámbito laboral. Y eso es absolutamente normal porque cuando hablamos del ámbito laboral, obviamente es una empresa que tiene un contrato de trabajo con una persona o con varias personas y que establece muy claramente una relación en donde hay una dinámica de poder entre una parte y otra. Obviamente el marco laboral ya plantea muchos de los elementos que vemos en temas de derechos humanos, sobre todo en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. En América Latina en particular vemos cómo está muy ligada la dimensión laboral con la dimensión de seguridad social, por ejemplo, o en algunos casos incluso con el derecho a la salud y su ejercicio. Pero cuando hablamos de este tema, también hay que ver un poco más allá de lo que es la mera relación laboral. En el ámbito laboral, prácticamente todos los países a nivel mundial tienen una codificación sobre cuáles son los estándares o reglas mínimas que tienen que implementar los empleadores frente a sus empleados, en términos de seguridad y higiene del trabajo, duración de las jornadas de trabajo, la existencia de un contrato de trabajo, condiciones de seguridad social o contribuciones para su ejercicio por parte de las personas que trabajan, entre otras cuestiones. Pero si vamos más allá, la relación entre empresas y derechos humanos tiende a difuminarse. Y en varias encuestas en las que me ha tocado participar como analista, por ejemplo, o en algunos otros espacios donde me toca intervenir, con mucha frecuencia, existe una postura que indica que cuando se habla de empresas y derechos humanos, lo primero que sale es el ámbito laboral. Más allá de esto, sin embargo, y seguramente muchas y muchos de ustedes lo saben, existen otras dimensiones en las que existe una responsabilidad empresarial en la materia. Y esto lo vemos en particular en el ámbito extractivo, en el ámbito de la industria textil, por ejemplo, o incluso en otras áreas, el ámbito digital, o bien algunas otras cuestiones que pueden estar presentes, incluso a nivel de prestación de servicios públicos por entes privados. Hay una cantidad tan grande
de dimensiones en donde se da esta relación, que es muy importante comprender en realidad cuáles son las características principales que existen o subyacen en esa relación. No voy a entrar en mucho detalle en esta cuestión porque obviamente hablar de 50 años de desarrollo sobre el tema a nivel internacional sería imposible de cubrir en una hora o menos tiempo que tengo yo para abordar este tema, pero no quisiera dejar de resaltar 2 o 3 puntos importantes. El primero de ellos es que es un tema que lleva ya casi 50 años en la agenda gracias a un esfuerzo de Naciones Unidas donde desde 1980, cuando se intentaba crear un código de conducta para empresas transnacionales, se estableció por los estados que participaban en esa discusión muy claramente y sin ninguna objeción de ningún estado, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país donde operen. Eso es un tema muy importante en ese contexto, ¿no? En un contexto donde la globalización económica que conocemos hoy y que hoy mismo está tal vez en un aparente retroceso, era algo todavía desconocido. Estábamos en un espacio de proteccionismo económico, de desarrollo nacional o regional, en el mejor de los casos, pero no en el sector, en el contexto en el que estamos ahora. Como respuesta a eso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, lanzó una línea de directrices para empresas multinacionales que recién hace poco tiempo cumplieron 40 años y están ya cerca de cumplir 45 años. Es la respuesta del mundo industrializado, de los países del norte global en general, a este esfuerzo de crear obligaciones internacionales para empresas en estos temas. Y la OIT no se quedó atrás. En el 77 lanza una declaración que aborda la política social de las empresas multinacionales y que también va impulsando una discusión sobre esto, aunque enfocada al contexto laboral. Todos estos desarrollos duraron algún tiempo. El de la ONU, por ejemplo, estuvo presente en los 70s y 80s, aunque se desvaneció al principio de los 90. De la OCDE sigue vigente, por ejemplo, con algunas reformas, que van 5 reformas que se le hacen a ese documento del 76, y de la OIT es un instrumento que también ha seguido a través del tiempo y que permite canalizar, al menos en un instrumento no vinculante, algunos elementos importantes sobre cuál es la expectativa de la sociedad global sobre lo que deben hacer las empresas, no solo en tema de derechos humanos, sino en general en su comportamiento. Llegó a un punto bastante complejo en el que no había necesariamente acuerdos entre los estados, entre las empresas y entre la sociedad civil, por lo que en el 2005 la Comisión de Derechos Humanos, predecesora del Consejo de Derechos Humanos actual, decide crear un mandato para pedirle a un experto independiente, al profesor de Harvard, John Ruggie, la identificación de cuáles son las problemáticas que existen en materia de derechos humanos y empresas, comprendiendo en este tema las empresas transnacionales y otras empresas, es decir, aquellas que no tienen una dimensión transnacional en su actividad económica. John Ruggie hace algunos elementos importantes. Primero que nada, dice que para poder realizar este mandato tiene que tomarse en cuenta la evidencia que existe a nivel internacional. En 2005, hace apenas 15 años, no era mucha, entonces era importante desarrollar toda esta base de evidencia para crear una plataforma sólida que permitiera algunos avances al respecto. Y aunque eso se va a concentrar la participación de mi colega Daniele, quisiera resaltar 3 puntos importantes, que son la forma en que el representante especial decide abordar el tema. Tras revisar muchos informes de empresas, mucha información de los estados, de sociedad civil y de algunas agencias de Naciones Unidas u otros organismos internacionales, considera que hay 3 elementos que resaltan y que son claros y evidentes en la relación entre empresas y derechos humanos. Número 1, que al Estado, conforme a sus obligaciones ya existentes, conforme, en el caso de América Latina, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o incluso al Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y otras convenciones, los Estados tienen obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. ¿Qué significa eso? Nos lo van a explicar unos minutos más. El segundo punto importante es el reconocimiento de que existe una expectativa natural de que las empresas deben respetar los derechos humanos. Si ya lo había mencionado, que fue un acuerdo desde el año 78, si no me equivoco, que esa discusión de Naciones Unidas, esa misma lógica de respeto se fue replicando en diferentes instancias. Vimos el caso del Pacto Mundial,
que uno de sus principios, aborda justamente la obligación o la expectativa de respeto de las empresas en la materia. Vimos también cómo otros instrumentos que se fueron negociando y que se fueron planteando en esa época, a principios del 2000, abordaban esa misma perspectiva. Entonces, él señala que lo mínimo que existe expectativa sobre lo que deben hacer las empresas es respetar los derechos humanos, y para eso deben tomar ciertas medidas proactivas para identificar y mitigar sus riesgos. Y el tercer punto muy importante es que, sin importar que, por una parte, las empresas puedan tener muy buenos controles para evitar afectaciones a derechos humanos, y por otra parte, los estados puedan tener muy buenos mecanismos para exigir responsabilidad o simplemente para establecer claramente cuáles son las obligaciones de las empresas en el tema, las víctimas pueden en ocasiones quedar desprotegidas porque el Estado no pudo prevenir la afectación, no pudo proteger a las personas de la afectación causada por la actividad empresarial, y las empresas pueden a veces fallar en sus métodos de control para evitar que haya ciertas afectaciones. Entonces, plantea un elemento también muy importante que veremos hoy, que es el tema de la obligación de garantizar el acceso a la reparación. La reparación, entendida en términos de derechos humanos, no solo como económica, sino con diferentes elementos. La rehabilitación, que es un elemento importante, la satisfacción, las garantías de no repetición, y finalmente, que creo que es el ideal en todos los casos, la restitución a la situación anterior. Esos tres elementos los plantea el representante especial de la ONU sobre el tema, que aquí pueden ver la sala justamente del Consejo de Derechos Humanos, en esos tres diferentes pilares que permiten a las diferentes partes considerar claramente cuáles son sus áreas de oportunidad. Y aquí hay un tema que no quiero dejar pasar en este momento y que veremos también más adelante. Los principios rectores han sido muy criticados por diferentes cuestiones. Daniel lo va a abordar también en unos minutos más, pero es muy importante entenderlos como una herramienta en sí misma de diagnóstico. ¿Dónde están las áreas de acción de los estados? ¿Dónde están las áreas donde fallan a veces los estados para poder exigir una conducta empresarial responsable al sector privado? ¿Qué áreas de oportunidad tienen las empresas, independientemente de lo que haga el Estado, para implementar estos principios en sus procesos internos? Y finalmente, en términos de reparación, ¿qué se puede hacer para mejorar el acceso a estos mecanismos para las personas que hayan sufrido afectaciones? Esa es la lógica de los principios rectores. Si la vemos en esa perspectiva, y no necesariamente con otra calidad que en realidad no tiene, es un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, podemos aprovechar todo el material que nos plantea y todas las áreas de oportunidad que nos presenta como espacios de trabajo para consolidar la acción de los diferentes actores en esta cuestión. Entonces, como preámbulo, quiero cerrar con eso y le paso la palabra, a Daniel de Pamplona para la siguiente parte de esta explicación. Gracias, Humberto. En primer lugar, me gustaría de agradecer las amables palabras de Humberto y también sumarme a él, a los agradecimientos que hizo a señora viceministra, señora Jackie Anchieta, y también a Larissa, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por la oportunidad de estarmos aquí hablando sobre esto. Entonces, como decía Humberto, los principios tienen esta estructura que está en su pantalla ahora. Son 3 pilares. Son al total 31 principios. Y más do que hablar de cada uno de ellos, me gustaría tomar unos minutos para explicarles un poco qué es que hacen cada uno de los pilares. Entonces, el primer pilar habla del deber del Estado, una obligación del Estado de protección que ellos tienen de los derechos humanos, incluso frente a la actividad empresarial. ¿Qué hacen los 10 primeros principios, los 10 primeros principios que están en este pilar? En primer lugar, ellos dicen que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para la prevención. Deben prevenir que las actividades económicas causen impactos adversos en los derechos humanos. También dicen a los estados que si no es posible prevenir, si lo que hacen para prevenir no fue suficiente, ellos deben cuidar de investigar, de sancionar y de reparar los impactos. Pero no basta decir a los estados lo que deben hacer.
los principios dan un paso más para decir cómo pueden hacer todo eso. Entonces, indican a los estados que pueden se utilizar de medidas legislativas, medidas reglamentarias o entonces de políticas públicas con el objetivo de alcanzar, cumplir con sus obligaciones, que son obligaciones internacionales, como nos decía Humberto. ¿Por qué? Porque los estados se comprometen perante el derecho internacional de los derechos humanos con el respeto y la protección de determinados derechos. Entonces, lo que vemos en un primer momento es que estos principios, cuando hablan directamente para los estados en los 10 primeros, están en verdad se utilizando de algo que ya está planteado en el derecho internacional de derechos humanos, como por ejemplo lo que dice el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 2.1 que los estados se comprometen a respetar y garantizar todos los individuos que estén en su territorio o bajo su jurisdicción. Los principios, en verdad, van a tomar esto del pacto y van entonces hay un deber de garantía de respeto de estos derechos. Un otro ejemplo puede ser el ítem 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que los estados deben se utilizar de medidas legislativas o otras medidas, na ausência de medidas legislativas, por ejemplo, políticas públicas, para que consigam, para que logrem cumprir com isto. E não é solamente del Pacto de Derechos Civiles e Políticos. Se miramos também o Pacto de Derechos Econômicos, Sociais e Culturais, os princípios de allá traem a obrigação dos estados de, por exemplo, não utilizarem solamente medidas legislativas, regulamentárias, pero também medidas judiciais. Quando John Ruggie, que é o professor de Harvard, em como hacerlos, pensou exatamente em hacer os princípios com todo o que teníamos sobre o tema. Por isso é que há uma similitud entre algumas das coisas que temos em los princípios e algumas das coisas que estão planteadas em pactos internacionais de direitos humanos. E assim se vê, por exemplo, ello tuvo el cuidado de mirar también lo que dicen los comités, como por ejemplo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tomó el cuidado de mirar lo que dicen los órganos que son responsables por fiscalizar y evaluar si los estados están o no cumpliendo con estos pactos, para que esto también pudiese estar en los principios. Esto todo, yo empiezo hablando esto para demonstrar entonces que por detrás de los principios está planteado en derecho internacional muchas de las cosas que vamos a ver. Pero entonces, si los principios traen todo esto, ¿qué es que hacen los principios que sea especial en relación a lo que deben hacer los estados en relación a las actividades económicas? Y creo que esta es una pregunta legítima. Y yo diría que la primera cosa que debemos tener en mente es que estructuró los principios, le metió en una manera muy lógica y organizada todo lo que los estados deben hacer. Es un gano, es un paso adelante. Y para explicar eso, como ven en la diapositiva, nosotros podemos seleccionar 4 puntos especiales en que se ven los principios. En primer lugar es el deber de regulación y de supervisión. ¿Qué es esto? Esto nos dice que para proteger los estados deben crear leyes capaces de provocar el respeto y, como yo digo, no solamente leyes, pero reglamentaciones. En verdad, lo que John Ruggie decía es que los estados deben buscar un smart mix, una composición inteligente de medidas que vengan del derecho doméstico, que vengan del derecho internacional, que sean compulsorias o que no sean compulsorias. Pero además de esto, el Estado debe evaluar si
las leyes son adecuadas para la finalidad que quieren. Y claro, deben supervisionar su cumplimiento, si las empresas están o no están cumpliendo. Para que nosotros tenemos una posibilidad mayor de que las empresas cumplan, claro que el Estado debe no solamente supervisionar, evaluar, fiscalizar, pero también asesorar las empresas. Y esto todo está en los principios, cómo el Estado debe hacer esto. En segundo lugar, tenemos la necesidad del Estado tomar algunas precauciones cuando actúa como actor económico. ¿Qué es esto? Son tres posibilidades. El Estado debe tener un cuidado mayor cuando estamos hablando de actuaciones de empresas que son del Estado, como las públicas, por ejemplo, o con participación estatal mayoritaria. Los principios van a decir que estos son casos de tamaña proximidad entre la empresa y el Estado, que si la empresa impacta negativamente un derecho humano, se toma como si el Estado mismo lo hiciera. Una otra situación es la posibilidad de privatización de servicios públicos. Es importante señalar que cuando el Estado entrega a una empresa la prestación de un servicio público, cuando privatizan esta prestación, no significa que están renunciando a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, pero mucho al contrario, ellos deben cuidar que todos los documentos que establecen cuáles son las obligaciones del Estado sean claros para las empresas. Debe estar claro para las empresas qué es lo que deben hacer. Y aquí hay un caso que está mencionado en la herramienta, que es el caso que toca al Brasil, Jiménez López, donde las conductas que fueron llevadas a cabo en una clínica de salud, que hacía las veces del Estado, fueron suficientes para que el Estado fuese condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay aquí se opera aquí el principio de supervisión. Si el Estado decide no prestar el mismo el servicio, debe tener en cuenta que las reglas deben estar claras para que las empresas las cumplan. Y tenemos también el caso de contratación pública de bienes o servicios. Cuando los estados contratan, ellos tienen evidencia un poder para imponer condiciones y formas para que la actividad se desarrolle. Entonces, este momento de contratación es decisivo, es crítico para que el Estado pueda establecer obligaciones mucho concretas, sean contractuales o no. Entonces, por ejemplo, acá en Brasil tenemos también casos de contrataciones públicas donde se considera la evaluación del impacto de la obra en el barrio, la protección que se da al patrimonio cultural de la comunidad, por ejemplo, ¿cierto? Y hay también un otro punto focal de los principios, de esos 10 primeros principios que hablan del deber, de la obligación del Estado. Hay una atención especial para las zonas en situación de conflicto. Aquí va a se operar el principio de prevención. El Estado, ello tiene el deber de identificar claramente y prevenir los impactos, pero en zonas de conflicto sabemos que hay mayores riesgos de que las empresas se vean envueltas en graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, el Estado debe, en verdad, entregar este tipo de información para que las empresas saiban y para que ellas puedan hacer lo que nosotros vamos a llamar de debida diligencia en derechos humanos para detectar cuáles son estos potenciales riscos, grandes riscos que ocurren en estas zonas. Y por fin, hay una necesidad de coherencia política. La coherencia política es esencial para que se logre una acción coordinada y sistemática del Estado. Aquí se opera el principio de coordinación. Y se puede decir que esto opera en 3 diferentes niveles. En primer lugar, en el nivel intragubernamental. Hay una tendencia a una especialización de los órganos de gobierno y eso puede llevar a que los temas no sean ampliamente conocidos por los diferentes órganos.
Y esto es particularmente grave para el caso de derechos humanos, porque este es un tema transversal, precisa ser conocido y reconocido en diferentes órganos. Además de eso, no se puede olvidar que para el derecho internacional, el Estado, cuando age, él es único. No se puede decir que porque un órgano no sabía o no hizo lo que debería hacer, los otros órganos no deben pagar, no deben ser sancionados en derecho internacional. Esto no existe. Si hay órganos diferentes en el gobierno, perante el derecho internacional, el Estado es uno. Entonces, esto es algo que hace falta que se cuide. Tenemos que tener en mente que el nivel intragobierno es necesario la coherencia, pero también en el nivel intergubernamental. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que es muy claro cuando se piensa en un Estado que se dispone, por ejemplo, a firmar acuerdos bilaterales de inversión, sin dar la debida consideración a los efectos que esta negociación puede tener en su propia capacidad regulatoria. Entonces, mismo cuando se habla en intergobiernos, se debe también estar atento para el facto de que es necesario tener coherencia. Si de nada adelante el Estado tener todos sus compromisos internacionales de derechos humanos y mismo en el derecho doméstico tener estos compromisos siendo cumplidos, y cuando hace acuerdos con otros gobiernos, simplemente cerrar los ojos a esto. Y finalmente, es posible hablar también de la necesidad de coherencia a nivel multilateral. ¿Qué es esto? Los principios nos dicen que cuando los estados participan en instituciones multilaterales, encargadas, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con empresas o instituciones comerciales, ellos, los estados, también conservan sus obligaciones que vienen de normas internacionales de derechos humanos. En verdad, lo que los estados deben hacer para garantizar esta coherencia es justamente utilizar estos espacios multilaterales para promoción de derechos humanos y para promover la cooperación internacional sobre estas cuestiones. Esto entonces es para decir lo que hacen los primeros principios que están en el pilar 1, que habla de la obligación del Estado de proteger. El pilar 2 es un pilar que se dedica a las empresas. Va a nos decir cuál es la responsabilidad de las empresas y la responsabilidad es de respetar los derechos humanos. Y aquí es legítimo que se hable, que se ponga por lo menos dos cuestiones iniciales. ¿Cuáles son los derechos humanos que los principios están diciendo que las empresas tienen que cumplir? Y cuáles son esas relaciones comerciales, esas actividades, y si son o no obligatorias para las empresas. Pues bien, la responsabilidad de respetar los derechos humanos, como decía Humberto, es una norma de conducta que es aplicable a todas las empresas. Se espera esto de las empresas donde quiera que ellas estén operando, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos? Los principios son muy claros a nos decir que se tratan de los derechos que están en la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Y qué es la Carta? Es la junción de la Declaración Universal de Derechos Humanos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, son esos tres documentos internacionales que se llama de Carta Internacional. ¿Por qué hablar de la Carta? Porque es en verdad una completud de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Entonces, los principios nos dicen, cuando hablamos de respeto a derechos humanos, estamos hablando de todos los derechos que están en la Carta Internacional y los principios relativos a los derechos fundamentales que están establecidos en la Declaración de la OIT.
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, es en verdad un conjunto muy grande de derechos para decir, las empresas no pueden escoger, no se puede decir, a mí me gustaría respetar este derecho y aquello derecho, y los otros no me queda nada. No pueden decir esto, tienen de respetar a todos. En que pesen, los principios no carreguen consigo una carga de compulsoriedad, no son un pacto internacional, aún nosotros debemos ver que hay una posibilidad de que el sistema doméstico plantee provisiones reglamentarias que sean obligatorias y muy relevantes desde el punto de vista de la protección de derechos humanos. Entonces, ellos por sí mismos no son compulsorios, son voluntarios, pero el derecho, el sistema doméstico puede hacerlo. El importante es comprender que las empresas, ellas pueden mantener algunas actividades de promoción o de apoyo a derechos humanos, pero esto no va a compensar ellos. Entonces, mismo que los principios no tengan compulsoriedad, perdón, las empresas tienen las obligaciones decorrentes de estos principios, las responsabilidades decorrentes de estos principios en relación a todos los derechos humanos. Y ahí se dice, trata entonces de las empresas respetarem los derechos humanos en actividades y relaciones comerciales. Y con esto se quiere decir que se espera esto de una empresa tanto en sus acciones directamente, quanto em todas as outras ações que abarcam relações com sócios comerciais, com entidades em sua cadeia de valor, por exemplo, qualquer outra entidade com que esteja relacionada a suas operações comerciais. Pero miren, recuerdan que quando eu falava del primeiro princípio, eu dizia, os princípios dizem ao Estado o que devem fazer, pero também como devem fazer. Para as empresas é a mesma coisa. O pilar 2 vai dizer às empresas o que devem fazer e também como devem fazer. E como é? Como é que as empresas cumprem com sua responsabilidade? Há políticas e processos. Em primeiro lugar, a necessidade de uma declaração política da empresa que indique claramente todo o que esperam das pessoas que se relacionam com ela. E isso é importante porque, como dizia Humberto, normalmente se pensa que se está falando em relação aos funcionários, a los empregados das empresas. E, em verdade, não é somente isto, mas é sim todo um conjunto de pessoas que são os que nós chamamos de stakeholders, que são todos os que se relacionam com ela. Então, há que haver uma declaração política que deve ser tomada por o mais alto cargo diretivo da empresa e, claro, deve ser conhecida por toda a empresa. Tem que ser difundida. De nada adianta que o diretor tome a declaração política, la firme e não dê a conhecer a nenhuma pessoa. Isto em relação à política. Em relação a processos, há uma coisa muito importante que planteia os princípios rectores no pilar 2, que é a devida diligência em direitos humanos. Esta é, em verdade, um processo que nos ajuda a identificar, a prevenir, como se vê aqui, mitigar e a rendir contas de los impactos que ocorrem. Para que isto pueda ser hecho, es importante tener en mente un procedimiento que es la evaluación del impacto en derechos humanos. Estos impactos son impactos reales, o sea, los que tengan ocurrido, pero también impactos potenciales. Entonces, la empresa debe, en verdad, hacer un esfuerzo para conocer cuáles son estos impactos, porque este es el primer paso para que las empresas puedan hacer un programa para saber cómo lidar con estos impactos. La primera cosa es comprender cuáles son los impactos.
La evaluación de los impactos nos permite entonces la prevención y la mitigación de estos impactos. Por eso que es tan importante. Y esto, todo lo que dijo, están en los principios rectores en este pilar 2. Entonces, una vez que las empresas puedan hacer la evaluación de los impactos, ellas pueden integrar esta evaluación en un proceso mayor que va a crear un documento que la empresa pueda finalmente publicarlo, dar publicación, poder comunicar a las personas que son los interesados a respecto de todo lo que la empresa hace para tentar prevenir que los daños ocurran. Yo iba a mencionar puedes dejar ahí, Humberto, yo solo iba a mencionar que este proceso de debida diligencia es tan importante hoy en día y es uno de los puntos que se da mayores discusiones hoy, porque como yo decía, esto es todo voluntario, pero las mismas empresas comienzan a perceber que pueden tener algunas ventajas si este proceso for un proceso compulsorio y si esté claro en una ley con claridad que es exactamente lo que deben hacer. Y entonces, pero esto es algo que podemos hablar después, hoy o mañana, cuando estamos en los ejercicios. Y finalmente, entonces, tenemos el pilar 3. El pilar 3 es aquello que va a hablar de mecanismos de reparación. Porque piensen conmigo. Imaginen que la empresa hace todo lo que el Estado demandó para que pudiera prevenir los impactos. Mesmo assim, é possível que a empresa provoque ou contribua a provocar algum impacto negativo sobre os direitos humanos das pessoas. Não supo prevenir, não supo evitá-los. Para estes casos, os princípios dizem, para estes casos, nós temos de poner em conta, em marcha, mecanismos de reparação. E quando nós pensamos em isto, é uma consequência lógica, certo? Porque se não é possível sempre prevenir os danos, quando eles ocorrem, há que ter uma possibilidade para as vítimas. E esta é a ideia deste pilar 3 que vai então a desenvolver os mecanismos de reparação. Miren, todos esses princípios, eles hablam para os estados, lo que os estados devem fazer para que cada desses pilares se cumplan. Então, aqui também, lo que os princípios vão dizer é, o estado, há diferentes tipos de mecanismos, e provavelmente, quando eu hablo de mecanismos de reparações, a primeira coisa que vem a todos é os mecanismos judiciais, certo? Pero os princípios vão nos dizer que não, que há diferentes tipos de mecanismos de reparação, os judiciais, os extrajudiciais e os não estatais, como vocês estão vendo em la diapositiva. Pois bem, quais são os, además disto, que é que os princípios dizem a respeito de ellos? Básicamente son los tribunales de diferentes disciplinas. Y aquí el Estado debe tener en cuenta un cuidado para asegurar que la corrupción judicial no obstruya la administración de justicia, para que estos tribunales sean independientes, incluso de presiones que pueden ser presiones empresariales, para que também não haja obstáculos a atividades legítimas e pacíficas dos defensores dos direitos humanos, o que é muito importante, especialmente na América Latina. Os princípios também dizem que o Estado, quando mira a los mecanismos de reparação, deve cuidar para limitar os obstáculos legais que podem se poner às pessoas, por exemplo, leyes que tratan de las estructuras societarias de las empresas y acaban por dificultar la responsabilización cuando ellas estén en un grupo empresarial. O entonces,
El Estado debe cuidar de limitar obstáculos prácticos, como es, por ejemplo, los costos para litigar, o otros tipos de obstáculos. Lo importante es que el Estado esté mirando a todo lo que pueda impedir a las personas de accesar a estos mecanismos judiciales. Cuando los principios hablan de mecanismos extrajudiciales, están en verdad aún mirando a lo que ocurre por las manos o participación del Estado. Entonces, son mecanismos que pueden, por ejemplo, estar construidos dentro de el legislativo o el ejecutivo, no son mecanismos del Poder Judiciário, y aquí es muy importante, por ejemplo, la participación de las instituciones de derechos humanos, que pueden ayudar, apoyar el Estado cuando ellos se preocupan de traer un equilibrio, ¿cierto? Porque ellos no van a lograr responder judicialmente a absolutamente todas las disputas. En verdad, ni debería intentarlo hacerlo. Entonces, es bueno que ello apoye a otros mecanismos, ¿cierto? Y con esto, la principal preocupación del Estado debería ser trabajar el equilibrio entre las partes. Y por fin, los principios aún van nos hablar de los mecanismos no estatales. Ahí sí, nosotros tenemos mecanismos que están fuera del Estado. O sea, ellos van a estar encartados en nivel empresarial o puede ser de empresas con partes interesadas, una asociación económica. Y claro, estos mecanismos, los propios principios nos dicen que pueden ofertar algunas ventajas. Por ejemplo, costos menores, ¿ok? Puede ser la rapidez con que se tenga acceso a una reparación, pero es claro que también tenemos de tener en cuenta que mecanismos que están dentro de las propias empresas pueden no ser adecuados a depender del tipo de violación que se tenga en las manos. Puede ser que las víctimas no se sientan confortables o seguras a ir a la empresa para pedir que den alguna solución para los daños que sufrieron. Cuando el Pilar 3, entonces, nos pone estas tres posibilidades, lo que está diciendo a los estados es, en cada una de ellas tú tienes de tomar especiales cuidados con diferentes cosas. Y las tres posibilidades deben existir. No está a decir al Estado, para que escoja una de ellas, tenga solamente mecanismos judiciales o solamente mecanismos no estatales. Mucho al contrario, es necesario que las personas tengan opciones para que ellas puedan decir dónde es que quieren intentar su reparación. Y ahí, este Pilar 3 hace en relación a los mecanismos es aún nos decir que estes mecanismos que son estatales o no, pero los extrajudiciales, tenemos de tener en cuenta que ellos tienen de seguir algunos criterios. Por ejemplo, deben ser legítimos, ¿cierto? Porque así pueden tener la confianza de los grupos de interés, deben ser accesibles, ¿cierto? Las personas, claro, las personas deben conocer estos mecanismos, porque si no conocen, si no llegar a una reparación, tendrían de ir solamente a los mecanismos judiciales. Deben ser predecibles, que significa que el procedimiento debe ser claro, debe ser conocido, ¿cierto? Las personas saben lo que esperar del procedimiento. Deben ser transparentes, equitativos, asegurando entonces a las víctimas que tengan no solamente el acceso razonable a las fuentes de información, pero que puedan en verdad estar en pie de igualdad con las empresas, ¿cierto? Las dos partes tienen que estar en mismo peso. Y claro, y también deben ser parte de un
uma fuente de aprendizagem que seja contínua. Por quê? Porque estes todos são mecanismos em que, conforme se vão a utilizar, nós outros vamos aprendendo lo que são as reformas que são necessárias, as medidas que são necessárias se tomar para adaptá-los a las mejores soluções que se pode ter. ¿Cierto? Entonces, eso era para dar a vos muy rápidamente una idea de qué es que los principios hacen. Es importante entonces tomar en cuenta que son 3 pilares, uno que habla del deber de Estado de protección, otro que habla de la responsabilidad de las empresas de respeto y el tercer pilar que va a nos hablar de los mecanismos de reparación. Y con esto entonces, de 1 minuto más, perdón, Humberto, te paso la palabra. Gracias. Gracias, Daniela. No hay problema por el tiempo. Y bueno, les recuerdo que ahorita que terminemos la presentación, en unos 15 minutos más, tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas antes de pasar a la presentación de la herramienta de diagnóstico como tal, que también será relativamente breve. Los principios rectores fueron adoptados por consenso, o más bien, más que por consenso, sin voto, en el Consejo de Derechos Humanos en 2011, el 26 de junio de 2011, y eso les dio no un carácter jurídico, pero ciertamente un carácter y un respaldo político muy importantes. Y la principal característica de esa adopción es que fue respaldada obviamente por los estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero también por el sector empresarial y por un amplio número de ONGs que encontraban que tenían un valor importante que contribuía justamente a la conversación sobre este tema. A partir de ese momento empiezan a desarrollarse diferentes mecanismos para la implementación de los principios rectores y es muy importante dar un breve vistazo a qué significa entonces implementar. Ya tenemos este gran acuerdo global que plantea cuáles son las bases de acción de estados, de empresas y las obligaciones en términos de reparación, pero lo siguiente es cómo se pone en práctica. Justo después de la adopción de los principios rectores en junio de 2011, la Unión Europea en 2011, justamente en octubre, lanza en una comunicación conjunta entre la Comisión y el Consejo un plan de acción en el que propone la adopción de planes de acción nacional. Seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado de este término y han escuchado tal vez o participado en las reuniones que hubo en Honduras el año pasado sobre esa cuestión, incluyendo la visita del grupo de trabajo. Pero los planes de acción nacional se definen por el propio grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que es el mecanismo que se creó para dar seguimiento a la implementación, de la siguiente forma. Los estados buscan encontrar los avances que tienen para aplicar los principios rectores y ver también qué avances son necesarios desarrollar o qué elementos son necesarios desarrollar para cumplir con los principios rectores. ¿Por qué es importante entender bien esto? Porque los principios rectores como tal, en realidad, abordan en general muchas áreas sobre las que los estados ya tienen desarrollos. Por ejemplo, si entendemos la obligación del Estado de proteger como parte de la creación de un marco legislativo normativo a nivel nacional, podemos encontrar que en materia laboral, precisamente ya hay mecanismos de seguridad e higiene en el trabajo, por ejemplo, o algunas otras cuestiones de evaluación de impacto ambiental que tienen que darse en ciertos contextos, o social también. O sea, hay elementos que ya están presentes, pero la idea es cómo revisar ese marco normativo, ver que no está ahí o que requiere alguna revisión, reformulación y plantearlo de nuevo desde la óptica del Estado. Al momento van 24 planes de acción adoptados, si no me equivoco, y si no se ha adoptado ninguno en los últimos días, de los cuales 19 son de Europa, 1 es de Norteamérica, Estados Unidos, 2 son de América Latina, de Chile y de Colombia en particular, y hay 1 más de Kenia y 1 más de Tailandia, que han sido los planes de acción adoptados a nivel internacional. ¿Cuál es el común denominador que ha habido? Que en general, al menos para nuestra región, se entienden como políticas públicas que ejercen ciertamente ciertas directrices o constituyen ciertas directrices para el Estado, entendiendo el Estado como el Poder Ejecutivo, principalmente.
Esto es significativo porque un plan de acción nacional, hasta la fecha al menos, no ha propuesto una nueva norma. Esa es capacidad usualmente del Poder Legislativo, ni tampoco afecta al Poder Judicial. De hecho, me acuerdo muy claramente de el año pasado, justamente en un evento, cuando se estaba trabajando en el Plan de Acción Nacional de Argentina, me tocó moderar una mesa en la que estaba un secretario de un juzgado federal de Argentina, siendo un estado federal, y al plantearle cómo veía que fuera a ser más bien, cuál fuera a ser el impacto de este plan de acción nacional que se estaba programando en Argentina para el Poder Judicial del país en 2024, que hubiera que hacer una revisión, dijo, para nosotros no tiene ninguna relevancia, porque siendo el Ejecutivo se mantiene en su esfera. Y obviamente en lo judicial depende del marco jurídico que haya y de la capacidad de los mecanismos judiciales para desarrollar su papel en este tema. Entonces, es muy importante limitar claramente las expectativas de lo que puede ser un plan de acción nacional, porque de lo contrario, nos vamos a enfrentar a una situación que no simplemente va a ser decepcionante en muchos casos, va a ser ilógica e irreal conforme a los marcos jurídicos y a los sistemas políticos que tenemos en particular, partiendo de la base de la separación de poderes. Sin embargo, los planes de acción nacional pueden aportar muchos elementos importantes, pueden facilitar una mayor comprensión en la función pública y en otros actores también de este tema. Puede lograrse una coordinación para que otros poderes del Estado puedan intervenir directamente en el desarrollo de acciones sobre esta cuestión, sea a nivel legislativo, por ejemplo, un acuerdo con la Cámara o el Congreso del país con el que se establezca una comisión para revisar conjuntamente qué es lo que hay, sabiendo que usualmente la facultad de legislación está casi siempre solamente en manos del legislativo, o bien para el judicial, incluso también en programas o proyectos de capacitación, de desarrollo de materiales para difusión de conocimientos sobre lo que hay de avances a nivel nacional y otras cuestiones de ese tipo, incluyendo, por ejemplo, lo que pueden hacer las empresas públicas, que obviamente son las obligadas, primero que nadie, en desarrollar mecanismos de identificación, prevención, mitigación y reparación de daños. Y también en aquellos contratos o acción pública del Estado, acción económica, perdón, del Estado, en la que se involucre con el sector empresarial. Todo eso puede ser abordado por un plan de acción nacional y entonces es una herramienta que en realidad vale la pena explorar como mecanismo de política nacional sobre el tema, que no implica que sea lo único que se puede hacer, pero sí como primer paso, es un buen primer paso si se hace de forma correcta. Además de este proceso de planes de acción nacional que, como les decía, ha funcionado muy bien, que a veces no se logra desarrollar a plenitud ese tipo de elementos en la práctica, vamos viendo que en los últimos años han ido apareciendo algunas medidas legislativas importantes. Tenemos actualmente el caso de Francia, que en 2017 adoptó una ley que impone a las empresas francesas con más de 5,000 empleados, o sea, unas 200 empresas nada más, una obligación de vigilancia, establecer una cartografía de riesgos sobre toda su cadena de suministro, esté en Francia o no, cosa muy interesante, y que permite en todo caso el acceso a la reparación cuando una empresa no cumpla con ese deber de vigilancia y de prevención de riesgos por vía civil. Y tenemos actualmente dos propuestas en realidad, una en Alemania, de crear una ley sobre este tema también para el siguiente año, que lo más probable es que se presente en algún momento en septiembre la iniciativa legislativa, y una para el siguiente año de la Unión Europea, una legislativa regional sobre el tema que imponga cierto tipo de cuestiones de prevención y reparación para la actividad empresarial. Obviamente no podemos decir mucho más que el anuncio que hay porque no tenemos conocimiento, nadie tiene conocimiento aún de cuál va a ser la ruta que busca adoptar la Unión Europea y obviamente es un proceso en el que tiene que pasar por el visto bueno de todos los Estados miembros. Pero son desarrollos que son importantes porque, marcan hacia dónde se mueve la tendencia en materia de empresa y derechos humanos. No quiero dejar de resaltar un punto muy importante que es qué pasa en América Latina. En América Latina no hay hasta el momento desarrollos de este tipo. Ha habido algunas otras iniciativas interesantes, como la lista sucia de Brasil, por ejemplo, que es una herramienta interesante, también con críticas, obviamente, por ciertas cuestiones de interpretación del gobierno, tal vez,
y de acción sobre ella. Ha habido algunos otros esfuerzos, como en Argentina, de una comisión, perdón, para evaluar los crímenes empresariales durante la dictadura. Y hay otro tipo de ejercicios más o menos en esa línea, incluyendo, por ejemplo, a nivel de compras públicas. Pero no hay un ejercicio aún de medidas legislativas. Y esto es muy relevante porque indica, número uno, que tal vez la región no está lista para eso, y eso puede ser. El sistema jurídico tal vez no tiene todavía la madurez para dar ese siguiente paso si no hemos hecho lo que se recomienda primero, que es un plan de acción, aunque bueno, no hay un orden de prioridad, en mi opinión, sobre este tema. Pero sí es muy importante reconocer que para efectos de la reparación, y eso es una discusión que hay que tener con mucha seriedad a nivel nacional, existen en la mayor parte de los países de la región, si no es que en todos, mecanismos jurídicos ya presentes en el marco legislativo que permitirían exigir una reparación a una empresa por afectaciones a derechos humanos. Una de las herramientas más descuidadas tal vez o menos activadas en la práctica es la responsabilidad civil, que en la mayor parte de los países la jurisprudencia muestra ya algunos avances en la interpretación judicial sobre la existencia de un deber de prevención en las empresas para no afectar los derechos humanos, que se traduzca obviamente en daños cuantificables para las personas. En algunos casos, como es el caso de Honduras, justamente la existencia de responsabilidad penal empresarial por cierto tipo de delitos también es un tema importante. La responsabilidad administrativa, que es un tema que va tomando mayor auge a nivel de América Latina, y sobre todo los mecanismos de protección constitucional, que es en realidad ahí sí el ADN latinoamericano, donde vemos en varios países mecanismos de amparo que pueden ser interpuestos directamente, por ejemplo, contra las empresas, mecanismos en donde el propio Estado, como es el caso de Brasil, tutela cierto tipo de afectaciones donde hay una gran cantidad de personas afectadas, que son las acciones civiles públicas, y algunos otros que van en esa misma línea. Entonces, aunque no hay medidas legislativas necesariamente, hay elementos ya presentes en el marco jurídico que permiten dar cuenta de la existencia de avances muy significativos que tal vez no son tan visibles en Europa por la diferente influencia que ha tenido ya la Corte Europea frente a la que ha tenido el derecho internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia en nuestra región. No quiero dejar de mencionar la negociación de un tratado internacional sobre el tema en la ONU. Es un proceso que arrancó en 2015, que va avanzando progresivamente. Estamos a la espera justamente de un tercer borrador que esperamos que salga en algún momento antes de que termine este mes. Y donde lo que se busca actualmente, al menos con el último borrador, no es imponer obligaciones a las empresas directamente. Es que los estados regulen sobre la base de estos mecanismos de debida diligencia, estas obligaciones que tendrían las empresas de llevar a cabo esta nueva dinámica en su actividad empresarial y la posible responsabilidad jurídica y deber de reparación cuando hay afectaciones que ellas hayan causado. El tema del tratado es un tema complejo, no hay que tenerle miedo y hay que identificar muy claramente que el objetivo es particularmente resolver los dilemas de derecho internacional privado que existen cuando se trata de operaciones transnacionales de las empresas. Es decir, cuando hay una empresa matriz en un país de origen, una empresa o una serie de empresas en países de destino y donde las víctimas buscan acceder a la justicia en alguna de las dos jurisdicciones, sea trayendo a la empresa matriz a la justicia del país de recepción o sea yendo a la jurisdicción bien acabado. Entonces, vale la pena tomar en cuenta lo que está pasando. Sería importante que el Estado participe activamente en este proceso. A final de cuentas, ahorita la participación no es otra cosa más que discusión. No estamos adoptando todavía un tratado, pero sí la construcción requiere de los aportes del Estado y ciertamente también de otras partes interesadas que puedan aportar elementos útiles para que quienes están negociando este instrumento puedan tomarlos en consideración al momento de plantear sus posturas. Por último, no quiero dejar de mencionar el tema principal, yo creo, en la agenda regional actualmente, que es este informe que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su relatoría especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese informe, que se adoptó formalmente en 2019, pero que salió a la luz apenas este año en febrero,
es un informe que requiere una lectura muy pausada. Es un informe bastante largo, 250 páginas, pero con un contenido muy denso. Y aquí quiero enfocarme en 2 o 3 contribuciones importantes que hacen a la temática. Número 1, que está basado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las obligaciones que esta convención impone a los estados de respetar y garantizar, donde la garantía incluye lo que vemos en los principios rectores como la obligación de protección de los estados. Este es un elemento muy importante porque ya plasma en términos completamente jurídicos y con una amplia jurisprudencia que desarrolla lo que significa esa obligación en el contexto de actividad empresarial, cosa que los principios rectores y los informes del grupo de trabajo no habían logrado hacer en realidad. Es un aporte importante que hacen. El segundo es un amplio enfoque en los desarrollos que ha habido a nivel interamericano de estándares y jurisprudencia. Y bueno, Daniela ya mencionó el caso de Jiménez López contra Brasil, que es un caso de instituciones de salud privada, para quienes recuerden o tal vez no conozcan esa sentencia. Está Albán Cornejo contra Ecuador, Suárez Peralta contra Ecuador y varias más que abordan esta cuestión. O sea, ¿qué pasa con la privatización de los servicios públicos? Ya hay desarrollos en ese tema que pueden orientar cuál es la obligación del Estado al respecto. Ciertamente, cuando hablamos de minería, hidrocarburos y pueblos indígenas, hay un amplio desarrollo. De hecho, el desarrollo principal a nivel internacional se da en gran parte gracias a la intervención de la Corte Interamericana sobre el tema y su posicionamiento, aunque pueda haber algunas críticas también a la falta todavía de claridad sobre algunos elementos de ello. Y también, sin descartar el tema del contexto laboral, en donde en Lagos del Campo contra Perú y algunas otras sentencias posteriores ya aborda, por ejemplo, la interrelación que existe entre la libertad de expresión, los derechos sindicales o la libertad sindical y la obligación de protección, de garantía del Estado de los derechos humanos. Todo esto son elementos que ya están presentes, que en general, y bueno, depende de cada país, pero en general la Corte entiende que son obligatorios estos precedentes para los estados como una interpretación viva de la Convención Americana. Y eso nos habla ya de un marco muy interesante. Y finalmente, un tercer punto que es también relevante para esta discusión es, como decía hace unos momentos, el tema de la privatización de los servicios públicos, lo que aporta la relatoría en términos de cuáles son las obligaciones del Estado. ¿Qué pasa con las empresas públicas? ¿Cuál es el deber que tiene el Estado frente a las empresas públicas? Si es un deber que le corresponde al Estado como tal, si es para la empresa, y qué nivel de supervisión debe ejercer el Estado incluso sobre una empresa que él controla o dirige. Y por último, en el trinomio que me parece muy relevante de políticas públicas, legislación y acceso a la justicia. Porque dice muy claramente el informe que si las políticas públicas son bienvenidas, son una contribución al desarrollo y comprensión del tema a nivel nacional, es muy importante no perder de vista en esta cuestión que no son sustitución de la legislación, son un complemento a la legislación para orientar la acción del Estado. Pero la legislación reconoce, es el marco que establece las condiciones de desarrollo de actividades empresariales y su vínculo con los derechos humanos. Entonces llama a que no solamente nos quedemos en políticas públicas, sino que pensemos en qué significa, conforme a la característica propia de cada país y de las necesidades de cada país, la legislación para regular la actividad empresarial. Y finalmente en acceso a la justicia, donde resalta que también, si bien son bienvenidas las posturas sobre el tema de los mecanismos extrajudiciales y de los mecanismos no estatales, el Estado no queda exento de garantizar el acceso a la justicia y las garantías procesales para las partes, incluyendo en muchas ocasiones la protección de las personas que estén en una situación de mayor desprotección frente a una empresa en un litigio a nivel nacional. Con esto yo quisiera hacer una breve pausa antes de pasar a la presentación ya de la herramienta, y quisiéramos invitarles a tomar la palabra por unos 5 a 10 minutos máximo para plantearnos tal vez unas 2 o 3 preguntas o comentarios si es que haya alguno por ahí. Aunque veía que ya algunas personas habían levantado la mano en algún momento. Larisa, ¿podrías tú ayudarnos a administrar esa parte? Sí, claro. Le estoy dando la palabra a Carol Godoy. Estoy solicitándole para reactivarle el sonido.
Adelante, Carol. Permiso Sí, también. muchas gracias. Muchas gracias, Larisa. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los conferencistas sobre este importante tema, a los organizadores, a la Secretaría. Pues yo muy interesada sobre todo en el tema del principio de coherencia política, el principio de coordinación que no solamente lo establecía la doctora en Pamplona, Daniela, acerca de la coordinación que debe de haber entre estados, y inmediatamente lo que pienso nuestros compatriotas que han ido a trabajar en lugares como Canadá, en estos programas de trabajo temporal, y que de alguna manera han sido violentados derechos humanos o eso es lo que han denunciado. ¿Y qué diferencia habría entre la situación de un compatriota que está en condición regular e irregular y que ha sido violentado en sus derechos humanos en empresas internacionales o que tienen presencia en varios estados? Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y por esta preciosa experiencia y compartir sus experiencias con nosotros y su conocimiento. Gracias, Carol. Le podría pedir que nos repitiera un poco la pregunta porque yo perdí un poco el audio. No sé si fui solo yo o fueron más. Sí, también. Yo también. Espero que no sea. Espero, ojalá que no sea yo, ojalá que no sea mi internet el malo. No sé si ya me escuchan. Sí. Mejor, Carol. Respecto al principio de coherencia política y la relación entre los estados y concretamente yo pensaba, por ejemplo, en compatriotas hondureños que han ido a otros países, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos, a hacer estos programas de trabajo temporal y que han denunciado violaciones a sus derechos humanos, cómo ejercer como Estado el papel de protector del Estado con estos compatriotas ante estas supuestas violaciones de derechos humanos, y cómo cambia o cómo varía el hecho de que un compatriota sea regular, esté en condición regular o irregular en esos países, contratados en esas empresas, que también tienen presencia internacional. No sé si ahora sí se me entendió. Sí, muy claramente. Gracias, muchas gracias. Dani, ¿quieres que empiece yo o empiezas tú? ¿Yo? Ok, bueno, me toca la pregunta difícil. Gracias, Carol, por la pregunta. Bueno, aquí yo creo que el tema de coherencia política va en los principios rectores en un sentido distinto, porque como explicaba Daniele, se trata de coherencia política intragubernamental, o sea, en el gobierno de un país, en sus acciones en un país, intergubernamental, pero no se refiere a ese tipo de cuestiones, se refiere más bien a la conclusión de marcos internacionales sobre el tema, en materia de comercio, en materia de inversión, en temas de derechos humanos, entre otras cuestiones. Entonces, ese tipo de cuestiones yo la situaría más bien en el pilar 3, en la obligación de reparación, y qué opciones encuentra la persona que pueda ser afectada por una situación de abusos a sus derechos humanos en el contexto laboral en un tercer país. Y bueno, es un tema complicado porque depende de cada caso, pero creo que algo que se podría abordar aquí sería si esa persona, estando en el país donde está trabajando, en Canadá o Estados Unidos, o estando en Honduras, puede demandar la responsabilidad civil usualmente del empleador, aunque podría ser penal dependiendo de las circunstancias. Entonces, yo lo situaría en ese contexto. No puedo decir que no hay ningún tipo de intervención que se podría hacer desde el Estado, porque ciertamente muchos estados tienen consulados que sirven para dar asesoría jurídica a sus connacionales en otro país. Entonces habría que plantear si esa es una vía, pero creo que lo situaría en qué se puede hacer a nivel de exigir la responsabilidad jurídica de una empresa por esos malos tratos.
Daniel, no sé si quieres complementar o pasamos a la siguiente pregunta. Yo quiero hablar una cosita, pero si no me escuchan, por favor, Humberto, me dice, porque para mí no está tan bueno. Pero lo que escuché al último que Carol decía, y gracias por la pregunta, demandabas también si hay una diferencia, si están o no están regulares, ¿sí? Y entonces, desde este punto de vista, a mí me gustaría de ubicar tu pregunta en lo siguiente, para relacionar un poquito al menos con la coherencia. Dentro del estado donde están las personas, no debería hacer ninguna diferencia si la persona está o no está regular, ¿cierto? Los derechos humanos deben ser aplicados independiente de este facto para los estados. Entonces, la coherencia política ahí debería ser, por ejemplo, todos los órganos del estado trabajar para que esta persona pueda ter acceso a los mecanismos de reparación que Humberto mencionaba, ¿cierto? Entonces, hay coherencia si la persona no hace diferencia si es o no es regular, puede acceder a este mecanismo, ¿ok? Este es una relación de la coherencia intragubernamental de que yo hablaba, ¿ok? Solo esto, gracias. Ok, entonces le doy la palabra al señor Emilson Duron. Muy buenas. Yo tengo una pregunta. Mire, me llama mucho la atención el tema de los mecanismos de reparación no estatales. Yo quisiera que nos pusieran un ejemplo relacionado a este mecanismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Honduras no tenemos un mecanismo más que organizaciones relacionadas con temas de arbitrajes o conciliaciones, que son instituciones que las maneja el sector privado. Y lo otro que quería participar y que sale la pregunta es si estos principios han sido sociabilizados en la OMC, porque me parece que muchas veces el único mecanismo que tenemos para poder resolver este tipo de conflictos es poner algún tipo de prohibición a las exportaciones o beneficiarse algunos aranceles cuando las empresas cometen violaciones a temas de derechos humanos. En relación con lo que preguntaba Carol, me gustaría comentar también que esto depende mucho si el Estado, donde están las personas, son signatarios de los tratados internacionales relacionados con el tema de derechos humanos, porque conocemos que hay un país en América que no firma ningún tipo de estos tratados, ¿verdad? Y es muy complejo para una persona irregular conseguir que se respeten sus derechos. Esas eran mis dos preguntas, más que todo, y un comentario. Gracias. El tema de la OMC se lo dejo a Daniel, si te parece. Pero el último punto que señala, yo creo que más que ser signatario no de tratados internacionales, depende del marco jurídico interno. O sea, tratado o no tratado, el marco jurídico interno es el que activa en todo caso la competencia. Y en Estados Unidos hay leyes muy claras que protegen, por ejemplo, en materia laboral, el tema del estatus migratorio. Actualmente, con la política actual del gobierno de Estados Unidos, podría ser obviamente hacer un poco más complejo, pero no significa que no exista ningún mecanismo interno, o en el caso de Canadá, pues lo mismo, ¿no? Pero sí, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Y si no fuera ahí, bueno, sí, un tribunal, por ejemplo, Honduras, podría abordar esa cuestión. Sobre el primer punto, me perdí un poco con el segundo, no sé si me podría repetir. Ejemplos de mecanismos no estatales, Humberto. Sí, gracias, perdón. Bueno, aquí hay diferentes elementos y claro que Daniel va a aportar algunas otras ideas, pero por ejemplo, sabemos que en Honduras no hay un punto de contacto nacional de la OCDE. La práctica demuestra que en América Latina no necesariamente son los más efectivos que hay, pero lo que sí podría ser, por ejemplo, sería que una afectación que se dé en Honduras por una empresa de alguna otra nacionalidad, o sea, que tenga una matriz que esté en otro país, podría recibir una queja por un caso que se dio en Honduras por personas de Honduras y tramitar el caso contra esa empresa desde ahí. La única cuestión es cómo se da el mecanismo de buenos oficios para intentar generar algún tipo de mediación y de postura del mecanismo sobre si hay una violación a las directrices de la OCDE o no. Las INDH usualmente también tienen, en algunos casos, no usualmente, perdón, capacidad para recibir y resolver quejas específicas. Entonces son ese tipo de mecanismos, además
de los mecanismos de regulación que tienen propiamente el Estado, que no son judiciales, pero que permiten, por ejemplo, imponer sanciones a una empresa si incumple con tales o cuales criterios legislativos o reglamentarios que existan en el país. Esa es, de cierta forma, la lógica que hay en esto. ¿Puedo? Entonces, yo iba a decir, Emilson, gracias por la pregunta. Yo me sumo al que dijo Humberto, es exactamente esto, los mecanismos no estatales, ellos están, por ejemplo, dentro de las empresas. Si hay, por ejemplo, un mecanismo de una llamada que se puede hacer para iniciar un procedimiento dentro de la empresa, para que la empresa escuche a la persona qué pasó, cuál es el problema, cuál es el impacto, y entonces dentro de la propia empresa hay procedimientos y personas que son responsables por atender a esto. Este es un ejemplo de mecanismo. Y en relación a OMC, esta es una muy buena pregunta. Y yo voy a decirte que yo misma me debatí mucho con esto, porque de facto, dentro de la OMC tenemos las personas que son las más capaces, estamos a hablar de algo que es el poder económico y son las más capaces de exigir y de hacer por los derechos humanos. Pero la cosa es que la OMC no es hecha, no fue creada para tratar de derechos humanos. Y entonces hay desde siempre una separación muy grande entre OMC y los órganos de derechos humanos en el nivel de las Naciones Unidas. Es muy difícil de traer las cosas juntas. Y especialmente, y ahí digo por mí, de verdad, no quiero decir, claro, estoy hablando de que Daniele acredita, tengo que decir que este poder económico, cuando se ve delante de determinados, ello es un poder que tiene problema de pôr en marcha algunos cambios que son necesarios. Pero para resumir, la respuesta que quería darte es que este es un punto central y es por esto que tanto se dice, se plantea cómo es importante que el poder económico perciba que tiene un poder de cambio y que actúe en este sentido. Pero es muy difícil porque elas son paradigmas muy diferentes. La OMC no fue creada para tratar de derechos humanos o para proponer soluciones o apoyar derechos humanos. ¿Ok? Gracias. Gracias. Creo que tenemos que pasar a la siguiente. ¿Pudiera complementar un poquito? Si gusta, brevemente, porque es del tema, ¿sí? Bueno. Soy Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales de Honduras. Solamente dos cosas. Sí existen empresas en el país que tienen mecanismos de reclamación institucionalizados, como decía Daniela. Son las oficinas para atender las denuncias que pueda tener la población, las comunidades. Se hacen análisis en estas oficinas y se verifica si existe posibilidad de que haya sido un impacto negativo de la empresa. Y lo que hemos descubierto es que en muchas ocasiones sí hay situaciones de problema, pero muchas veces son generadas por, más bien por incumplimientos del Estado, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y entonces lo que hace la empresa es transmitir esta reclamación a la institución correspondiente, que puede ser una municipalidad, una secretaría de Estado, etc. Y si la empresa considera que esta afectación, si ha sido responsabilidad de la empresa, pues se hace un mecanismo de reparación, se habla con los afectados y se busca llegar a una negociación o a una verificación de cómo poder resolver la situación que causó el problema. Y si hubiera interés, podríamos profundizar en esto ya con las empresas. Las empresas pueden explicar cómo funcionan esos mecanismos que tienen en Honduras, que seguramente se podrán mejorar como todo en la vida. Con respecto al tema de los tratados, yo quisiera hacer una referencia muy rápida. Sí existen diferentes tipos de tratados. La Organización Mundial de Comercio regula el comercio de todo el mundo, pero el país, Honduras, tiene una gran cantidad de tratados, 18 tratados básicamente. De los más importantes o los más relevantes son el Mecanismo de Integración Centroamericana, que incorpora diferentes temas, no solo económicos, sino también temas ambientales, temas de gestión de riesgos, temas de seguridad, de gobernabilidad, etc.
Tenemos el CAFTA, que es con Estados Unidos y Centroamérica, y en el CAFTA existe también una necesidad de que los estados cumplan, como decían ustedes también en la exposición, con su normativa local. La obligación es que el estado haga cumplir la legislación nacional. Entonces, si hay un incumplimiento, por ejemplo, en materia laboral, los trabajadores pueden, y lo han hecho, han aplicado al CAFTA solicitando que las empresas cumplan esa normativa laboral. Y les voy a dar un efecto directo de esto en Honduras. Es la ley de inspección laboral. La ley de inspección laboral se aprobó hace año y medio más o menos, producto de que sectores de organizaciones de trabajadores consideraban que no se estaba respetando la legislación laboral en Honduras, y se llegó a trabajar en profundizar esa legislación con esta ley que ya está en vigencia y que se discutió en el Consejo Económico y Social con trabajadores, empresarios y gobierno, para poder dar cumplimiento a esa obligación que teníamos en el CAFTA. El acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es el tercer acuerdo en importancia de los que tiene Honduras. Me voy a permitir interrumpirlo un segundo para explicarle cuál es la mecánica de la actividad, porque justamente lo que usted dice es muy importante en la actividad que vamos a tener. Okay. Entonces, de ahí se van a recoger insumos de los participantes justamente para comentarlos al final de la sesión al día de hoy, y mañana es exactamente la misma lógica de lo que acaba de aportar en términos de materia laboral, por ejemplo, en el contexto de reparación. Entonces, le agradezco por esa intervención y creo que va a ser muy útil intervenciones de este tipo justamente en la actividad, porque es el espíritu de estas dos sesiones, ¿no? No es nada más que nos escuchen, es nosotros escucharles y que haya un diálogo entre las partes. Yo sé que ya no hay tiempo para las aportaciones, pero solo quisiera, tal vez porque ahí se quedó en algo, habla Mario Sales, yo soy miembro del comité ejecutivo de la CTH, de los trabajadores en Honduras, y mencionaron sobre los mecanismos de reparación en los pilares, y alguien preguntaba que no teníamos no estatales. Aquí está Fernando García, que nos conocemos porque él representa a los empresarios, pero él sabe también que sí nosotros tenemos el CES. En el CES nosotros llegamos a los diálogos cuando tenemos problemas entre ahí el representado, es tripartito, están los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Y cuando tenemos conflictos laborales o incluso de leyes, lo llevamos al CES, y en el CES hacemos las evaluaciones correspondientes, llegamos a ponernos de acuerdo para que esos conflictos se solucionen. Incluso, y por eso solo lo voy a dar así general porque ya sé que no hay tiempo para esto, pero también hemos creado y lo firmamos con la OIT, la mesa que se llama MECOIP. La MECOIP va a ser donde vamos a solucionar conflictos puede ser de empresas, de trabajadores o de gobierno. Y ahí en MECOIP podríamos llevarle que no estatales. Ahí vamos a solucionar conflictos. Creo que lo tiene Guatemala y lo tiene Colombia esto, y nosotros ya lo estamos implementando. Lastimosamente se vino lo de la pandemia en el momento que estábamos entrando ya en acción con MECOIP, pero es una mesa de diálogo donde va de solución de conflictos. Cuando tengamos problemas que no se pueden solucionar y antes de llevarlos a OIT, nosotros podemos ponernos de acuerdo aquí en el país, en el CEP, en la mesa MECOIP, y ahí les podemos dar solución. Gracias. Gracias a ambos. Son problemas globales. De lo que mencionan, sí hay tiempo, pero necesitamos pasar el espacio para eso. Entonces, si nos permiten avanzar, ya podemos entrar justamente a la discusión en donde la idea es escucharles y que conversemos entre todos sobre qué hay y qué más se puede hacer al respecto. Así que, si les parece, pasamos a esta muy breve presentación del instrumento, porque creo que la presentación será en la actividad como tal. Y déjenme, vuelvo a compartir la pantalla que tenía aquí abierta. Lo que intentamos hacer desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos fue una herramienta de diagnóstico. ¿Por qué? Porque es muy importante entender dónde están las obligaciones del Estado cuando se traducen ya a cuestiones específicas, explícitas de esta relación, y cómo el Estado cumple o no cumple con esa obligación. Y para eso, bueno, un diagnóstico obviamente es el primer paso para diseñar luego o políticas públicas que puedan abordar esto, como el Plan de Acción Nacional, que alguien preguntaba, y creo que no es el espacio para abordarlo, es un espacio de otra naturaleza en el que puedan hablar directamente con el gobierno sobre el tema.
o bien legislación. Y la gran pregunta que ya habíamos mencionado, ¿son mutuamente excluyentes o se refuerzan entre sí? La impresión es que se refuerzan entre sí mientras quede claro que una no sustituye a la otra. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué hace la herramienta? Me imagino que algunas o algunos habrán tenido oportunidad de verlo en detalle desde que se les hizo llegar, pero la lógica era decir muy claramente cuáles son las características en los países de América Latina, conforme al marco jurídico y la tradición constitucionalista que hay en América Latina también, y el impacto obviamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte, en las obligaciones del Estado. No nos metemos al pilar 2, porque esa es responsabilidad propia de cada empresa, cómo lo implementa. No hay una fórmula mágica, cada empresa puede tomar diferentes medidas para esta cuestión, pero vemos varios aportes significativos de ese instrumento. Número uno, que fue un instrumento diseñado y consultado con expertas o expertos de, yo diría, 7 o 8 países de la región que han trabajado en la práctica, en la elaboración de políticas públicas, en la revisión de políticas públicas o de marcos jurídicos o de marcos de estándares a nivel internacional. Entonces, son personas que participaron en este proceso, que conocen a detalle del tema y que pueden orientar de forma muy certera a ciertos aspectos que no están usualmente incluidos en otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, el tema de los grupos en situación de vulnerabilidad. Hay una visibilidad clara de esta cuestión. El enfoque de género también está presente aquí de forma muy clara. El tema del constitucionalismo y los mecanismos de protección constitucional que ningún otro instrumento aborda, por ejemplo. Y en particular, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que derivan para el Estado en esta cuestión? Y la principal aportación, me parece, es sobre el pilar 3, donde desarrollamos con mucho cuidado y en detalle lo que significa el pilar 3. ¿Qué significa para cada mecanismo que existe? Para reparación civil, para materia penal, para cuestiones administrativas, materia laboral o ambiental, por ejemplo, y en materia de protección constitucional, además de los mecanismos de reparación que deben también tener, y hay que decirlo claramente, las empresas públicas o aquellas empresas que dependen de la acción pública, o sea, cuando son contratistas del Estado, por ejemplo. Son cosas que no se han discutido con detalle a nivel internacional y esta herramienta los plantea como elementos que hay que pensar. Y justamente como decía Fernando, ¿cuál es la obligación y la responsabilidad del Estado en esta cuestión? Porque obviamente cada parte tiene un papel distinto que jugar y una responsabilidad que desempeñar. Ni todo es obligación de la empresa, ni todo es responsabilidad del Estado. Entonces hay que ver dónde está ese fino balance que permita la realización, de los derechos humanos. Eso muy brevemente, y entonces quisiera, para no quitar más tiempo, y tenemos prácticamente, son las 12:10, hasta la 1 en punto, para abordar la actividad que tenemos. Es poco tiempo, son muchas personas y son diferentes temas, pero la mecánica es la siguiente. Vamos a dividirnos en 3 grupos de forma aleatoria, que nos va a ayudar Larisa y Marco para esta cuestión, donde va a estar en moderación Javier López Padilla en una de ellas, Daniel Pamplona en otra de ellas y yo por mi parte en una tercera mesa. La idea no es que nosotros hablemos mucho, la idea es escuchar justamente las conversaciones a través de un diálogo guiado sobre la base del instrumento que les hemos compartido. No sé si sobre este punto, sobre la mecánica del ejercicio, ¿hay alguna pregunta? Bueno, tal vez también es que tienen apagados los micrófonos. Entonces, como asumo que no hay preguntas... No, pero no hay nadie levantando la mano tampoco, perdón, bueno. Humberto. Ajá. Muy bien. Entonces, por favor, ¿nos pueden apoyar, Larisa, para la división? Sí, claro. Marco, grupos, ya Sí, nos sí, vamos a vamos, dividir. vamos. Gracias, querido. En 30 Hola. segundos estarán todos ya. Hola Larissa, acá estamos. Hola Humberto. Hola. Discúlpeme. No, es buena señal que haya conversación animada sobre ese tema. Muy bien, pues a reserva de que vayan llegando las y los demás participantes, creo que podemos comenzar diciendo que Javier fue el primero en llegar a esta primera sala. Javier, unos 2-3 minutos con algunas reflexiones sobre la discusión en la mesa que tú moderaste. Mira que bien interesante porque estuvo conformada por representantes de varias organizaciones del Estado, del sector privado y de la sociedad civil.
Y lo que se platicaba, por ejemplo, es que una de las instituciones que ha estado más activa en el tema de responsabilidad social empresarial ha desarrollado o tienen una mesa de convergencia que habla sobre el tema de derechos humanos y cómo platicábamos cómo era importante que se pudiera comenzar a establecer, sí, la relación que existe entre ambos temas, pero a su vez la independencia y la separación que toma uno del otro. Otra de las cuestiones que también fue una fantástica coincidencia fue el hecho de que habían dos personas que han estado trabajando con cuestiones relacionadas a los grupos vulnerables, grupos indígenas particularmente, y instituciones que precisamente, del Congreso Nacional, que precisamente tienen alguna, obviamente, observancia sobre este asunto, y de la importancia que es que ya vayamos caminando sobre pues, la marcha de conseguir una ley, ¿verdad?, que sirva precisamente para los procesos de consulta, que de alguna forma también son un mecanismo de paz y de convivencia y que tienen una vinculación muy estrecha con el tema de empresas y derechos humanos. Y por último, también platicamos un poco de la actividad que está haciendo la Fiscalía del Ambiente dentro del Ministerio Público, que también pues ha tenido y tiene conocimiento de algunas implicaciones de las empresas, de las actividades empresariales que han impactado negativamente al ambiente. Aunque mi conclusión es que hay un ambiente bastante favorable al final de que el mismo mecanismo, la misma herramienta, perdón, que estamos presentando el día de hoy vaya a ser objeto de un buen análisis para después incorporarla a la propia dinámica interna de trabajo que ya hemos venido impulsando pues, con la Secretaría de Derechos Humanos, con el COEP y con algunas organizaciones de sociedad civil y la Universidad Nacional. Básicamente, Humberto. Perfecto, muchas gracias, Javier. Daniela, ¿quieres continuar? Claro. Entonces, nuestra discusión fue muy productiva y empezamos por nos debater con el tema de cómo hacer para que las empresas pudieran también conocer lo que son los principios y entonces nos tocó concluir que espacios como este, que están siendo oportunizados por el Instituto Interamericano, son muy importantes para que personas que vienen, son actores diferentes, puedan estar en conjunto y debater el tema. Nos tocaba hablar del Estado como actor económico y si hay o no hay reglamentación sobre esto o específica sobre esto, y en verdad lo que concluí yo de todo lo que oí es que no hay una específica para las empresas públicas o entonces para las que están prestando servicios privatizados. En este marco no existen indicadores y ahí también se concluyó cómo es importante la herramienta porque nos da instrumentos para que podamos pensar a partir de ella lo que es necesario hacer. Pero se dice sí que hay leyes laborales, en especial en Honduras, que son fiscalizadas, muchas que son cumplidas. Claro que hay mucho lo que ser construido aún mismo ahí y que hay una sensación de que Honduras firma muchos documentos internacionales, pero que no se cumplen domésticamente. Entonces, claro, nos tocó hablar un poquito sobre las causas de esto, nos desviando un poco de lo que era la propuesta, pero de cualquier manera se ve que es necesario un fortalecimiento del Estado para que él pueda plantear un marco jurídico para empresas y derechos humanos. Y creo que esto es muy importante porque a partir del momento que se ve la necesidad de este marco, que no existe, necesitamos de leyes que sean más claras, se concluyó también que la herramienta puede ayudar al menos para que se pueda convergir los diálogos entre estos actores diferentes. Creo que estoy siendo legítima a mis compañeros de grupo. Gracias, Humberto.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, algo por decir sobre eso que mencionas es que si le preguntamos a la Corte Europea de Derechos Humanos qué piensa de los estados, va a decir algo muy similar. Firman muchos tratados y no cumplen realmente. En la práctica no es un tema exclusivo, es difícil abordar todos los elementos de derechos humanos en todo momento, en todo el estado, pero bueno, es un trabajo en construcción. En nuestro grupo tuvimos una participación bastante nutrida, muy animada en algunos momentos sobre, bueno, en todos los momentos más bien, sobre lo que hay a nivel nacional, o sea, los avances legislativos o normativos que hay y la importancia de que hayan bases ya, en particular sobre debida diligencia. Ese yo creo que es un elemento muy importante que hay que reconocer que hay ya muchos elementos, tal vez no orientados a derechos humanos, pero que plantean la misma lógica. Por ejemplo, se mencionaba el tema de delitos económicos. Y es un tema que tiene la misma lógica, como lo estamos viendo recientemente con el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, que la agenda de debida diligencia en materia de derechos humanos. Entonces, son elementos que están ahí, que pueden apoyar para generar lo que también se identificó que faltaba, mayor coherencia normativa. Se dijo también política, pero en normativa particular es creo que donde está el punto más difícil para todos los estados. Cómo abordamos desde una lógica muy particular normas que no nada más son creadas para ese fin. En materia civil, por ejemplo, en materia económica, por ejemplo, también, cómo le damos ese enfoque que permita cubrir la agenda de empresas y derechos humanos sin dejar de cubrir el elemento para el que fueron creados originalmente, ¿no? Y bueno, parte de la discusión ya hacia el final se iba orientando hacia cómo tenemos que pensar en términos de reparación y lo que se tiene que hacer, que bueno, también lo dejamos un poco pendiente para mañana, porque la intención del día de mañana es justamente concentrarnos en este aspecto en particular. Entonces, quiero pasar la palabra a Larisa sin antes agradecerles a todas y todos por su participación, su presencia, y esperamos contar también con ustedes el día de mañana para ver este tema tan delicado que es la reparación y escuchar de personas que viven en la práctica, en el día a día, en Honduras también en particular, bueno, cuáles son los desafíos para esta agenda y cuáles son los avances que se notan en la agenda a nivel gubernamental, empresarial y desde la sociedad civil. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana. Creo que fue una sesión muy productiva. Por favor, si tienen comentarios, recomendaciones, alguna crítica, será súper bien recibir con toda confianza mi correo, que creo que lo tienen todos. Y pues continuamos mañana. Espero que nos veamos mañana todos. Que estén muy